Un saludo a todos y todas las personas que nos acompañan en este nuevo seminario, cuidando de las raíces, habilidades de autocuidado y la práctica de mindfulness. Es un gusto poder estar una vez más aquí hablando de algunos temas que son relevantes, ¿no?, para nosotros desde el Instituto y que buscamos la forma, ¿no?, también de poder compartir bibliografía y material actualizado al respecto. Algunos de vosotros, vosotras me conoceréis. Para quien no me conozca, bueno, me presento, yo soy Inés Vázquez, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, soy psicóloga general sanitaria y no desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque sería a lo mejor como ir demasiado atrás, pero probablemente, pero sí desde que comencé como a estudiar licenciatura y demás, he andado como a caballo, ¿no?, o más bien pendulando entre diferentes corrientes dentro de la psicología, y he podido estudiar y formarme como psicoterapeuta gestal y además también hacer un máster en psicología cognitivo-conductual, ¿no? Y además, ¿no?, también soy profesora del programa oficial de reducción de estrés basado en mindfulness de MBSR, y de otros programas como el de Mindful Parenting de Susan Vogels, ¿no? Bueno, en este como cabalgar, ¿no?, entre diferentes corrientes, también tuve la oportunidad de complementar la formación como psicóloga con un posgrado en antropología social, donde trabajé y hice una investigación en una casa de partos para mujeres indígenas que habían vivido violencia de género y vivían también, además, ¿no?, junto con eso, un embarazo no deseado y no planeado. Entonces, en este acompañamiento empecé a interesarme también en el trabajo con género, mujeres, violencia y acompañamiento también en el embarazo, parto y posparto. Así que bueno, desde hace algunos años trabajo en el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz como psicóloga y como profesora, y desde aquí ofrecemos formaciones, programas, terapia, etc., ¿no? Es un gusto poder estar compartiendo con alumnos y alumnas que han estado en algún momento con nosotros y con nosotras y con otras personas que tienen como la curiosidad de conocer también algunos de estos temas, los que nosotros pues invitamos a compartir y a hablar, ¿vale? Así que, bueno, dicho esto, ¿por qué en esta ocasión hablar de autocuidado, ¿no? Yo siempre digo que, o al menos así es para mí, ¿no? Yo soy la típica persona que todo lo ve desde una mirada como, no necesariamente como que mi mirada sea muy compleja, ni mucho menos, pero cada vez que me acerco a intentar comprender cualquier fenómeno, el fenómeno termina resultándome absolutamente abrumador, ¿no? Y veo en cada fenómeno la complejidad, ¿no?, que tiene, o al menos yo que creo que tiene, ¿no? Entonces, cuando decidimos hablar de autocuidado, porque muchos de nosotros somos psicólogos, ¿no?, y nos dedicamos como, no necesariamente como al cuidado de los demás, ¿no?, porque creemos en que cada quien evidentemente es responsable de su propio cuidado, ¿no?, pero sí como enseñar a otros a cuidarse a sí mismos, a sí mismas, ¿no?, pues evidentemente partiendo también del propio autocuidado, ¿no? Entonces, en esta dialéctica entre me cuido para cuidar y cuido para que los otros puedan cuidar, ¿no?, y etcétera, ¿no?, como profesores, además también como madre, ¿no?, o como, en fin, ¿no?, madre yo que soy, ¿no? En el caso de Leo, de otros compañeros aquí de trabajo, pues padres y madres, ¿no?, y cada quien, me imagino que algunos de los participantes también, ¿no?, os dedicaréis a esta labor, ¿no?, de cuidado y de crianza, que finalmente se resume también, ¿no?, a este ofrecer recursos emocionales, psicológicos, económicos, espirituales, etcétera, a uno o a unos otros, ¿no?, dependiendo de con cuántos vivamos. Entonces, entendemos
que el cuidado se encuentra, o más bien el autocuidado se encuentra como base, ¿no?, de muchas de las cosas que hacemos. Obviamente no hay que ser reduccionista, ¿no?, ni pensar que el autocuidado es la única base de todo lo que hacemos, ni que todo proviene o procede o antecede, ¿no?, de esto. Pero sí pensamos, sí creemos que por supuesto ocupa un lugar fundamental en nuestra salud mental, ¿vale? Así que, bueno, eso fue como una de las motivaciones, ¿no?, que nos llevaron a poder hablar de este tema. Y como os decía, adentrándome, ¿no?, en la problemática, como no podía ser de otra manera, me topé con un montón de interrogantes, de problemáticas y de variables, ¿no?, que están cruzadas, ¿no?, y que dan cuenta de este mucho o poco, dependiendo de cada quien, autocuidado, ¿no?, que nos procuramos, ¿no? Y lo que querría, así como de forma relativamente resumida, compartiros, ¿no?, es que vivimos en una sociedad, eh, eh, me gusta siempre, y como decía, ¿no?, perdón, intentar ofrecer, uy, perdón, a ver, perdonad que estoy aquí teniendo dificultades técnicas, creo que sigo en línea. Bueno, decía, ¿no?, como que me gusta ofrecer siempre, y tal vez esto es un poco de las razones por las cuales muchas veces los fenómenos se me hacen como sumamente complejos, ¿no?, porque me gusta intentar entenderlos desde una mirada como micropsicológica, ¿no?, microfenomenológica, microsocial y al mismo tiempo macrosocial. Creo que evidentemente cualquier fenómeno del que podamos hablar, ¿no?, podemos entenderlo desde un abanico sumamente amplio, ¿no?, de perspectivas, todas ellas, ¿no?, que creería yo que debieran integrarse, ¿no?, en una, bueno, que no necesariamente solamente en una, porque volveríamos a un reduccionismo, ¿no?, pero que en cualquier caso, de cualquier fenómeno que hablemos, ¿no?, hay siempre esta dialéctica, como decía anteriormente, ¿no?, de ser algo como que puede entenderse así desde lo más chiquito, ¿no?, hasta como lo más grande, ¿no? Y hablando de autocuidado también, ¿no? Entonces me gustaría como empezar un poco hablando a nivel tal vez como más macrosocial o cultural o comunitario, ¿no?, respecto a este autocuidado. Y creo que vivimos en una sociedad en la que permanentemente se nos está enviando como una especie de doble mensaje, ¿no? Por un lado, las exigencias son cada vez mayores y creo que estaremos todos de acuerdo respecto a esto que comento, no necesariamente porque lo comente yo, sino porque creo que todos y todas lo vivimos, aunque no nos guste, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que cada vez que encendemos la televisión se nos está enviando un mensaje de algo más que tenemos que lograr, ¿no? Y ya la cantidad de exigencias, ¿no?, son inabarcables para todos y todas nosotros, ¿no? Si además cumplimos como con varios roles, es decir, somos trabajadores o trabajadoras, madres, padres, hijos, hijas, que evidentemente todos y todas estamos siempre representando, ¿no?, o integrando o interiorizando o encarnando varios roles, ¿no?, las responsabilidades se multiplican y tenemos que como responder, ¿no?, a un montón de exigencias, ¿no?, que terminan siendo abrumadoras, ¿no? Insisto, en un contexto en el que además cada vez las posibilidades de alcanzar estas exigencias son cada vez más difíciles, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes de la crianza, ¿no? Cada vez cuidar de nuestros hijos e hijas es más difícil, ¿no? Y esto tiene que ver con que contamos con menos apoyos, contamos con menos recursos, a lo mejor no tal vez recursos económicos, porque sí es cierto que económicamente no todos, evidentemente, ¿no?, pero algunas personas que viven en algunos lugares, ¿no?, en algunos contextos, o, en fin, ¿no?,
sí cuentan con más recursos de los que anteriormente contábamos, ¿no? Pero sí contamos con menos recursos comunitarios, sociales, ¿no? Con menos apoyo, con el sostén o el soporte de menos familiares, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez las exigencias son mayores, cada vez tenemos que estudiar más licenciaturas, más másters o más maestrías o más posgrados, ¿no? Y además también tenemos que tener cada vez mejores ropas y mejores coches y mejores casas y hijos mejores vestidos hijos con más materiales y casas mejores decoradas y adornadas ¿no? Y en esta sociedad que creo que todos y todas podemos ver por nuestros propios medios, ¿no? En el que se invita, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Creo que invitar es una forma como muy sutil de verlo, ¿no? Tal vez, eh, pero sí, ¿no? Como decía, ¿no? En la que se nos invita cada vez a alcanzar estándares, ¿no? Más y más ambiciosos. Evidentemente, ¿no? Termina siendo no solamente agotador, ¿no? Que por supuesto lo es, sino sumamente perturbador, ¿vale? Porque yo creo que el agotamiento en sí no es tan malo, ¿vale? Yo soy partidaria, ¿no? Y a lo mejor esto es como un poco como, joder, ya estás hablando de autocuidado, pero al mismo tiempo también estás como normalizando un poco el cansancio, ¿no? Y bueno, a lo mejor, en fin, ¿no? Pareciera como a priori como una incongruencia, pero bueno, vamos a ir como conversando acerca de esto, ¿no? Pero decía, ¿no? Que no es tanto lo complicado de todo esto, no es tanto como cuán agotador pueda ser, porque insisto, creo que agotarse por algo significativo merece realmente la pena, ¿no? Hay personas que luchan por los derechos de otras personas o que trabajan en labores comunitarias, ¿no? Ayudando a, en fin, ¿no? Hay un sinfín de personas, ¿no? Que tienen una fuerte implicación, ¿no? en el bienestar de algunos otros grupos, ¿no? o individuos o lo que sea, eh, cuya percepción subjetiva, ¿no? del cansancio es sumamente diferente, ¿no? a la de otras personas. Entonces, realmente el cansancio en sí mismo no debiera ser como una variable, ¿no? per se para medir como este cuidado o autocuidado al que me estoy refiriendo, ¿no? Pero sí eh, como cuán significativo puede llegar a ser todo esto para uno mismo, ¿no? Eh, y como decía, cuando estamos como exigidos constantemente, ¿no? No solamente, he estado mencionando solamente algunas de las variables en las que, bueno, dimensiones en las que somos exigidos, ¿no? Hablaba de la crianza, hablaba de lo comunitario, perdón, de lo laboral, ¿no? Pero también somos exigidos a vernos físicamente, ¿no? De determinada manera. Hay, lamentablemente creo, ¿no? Hay solamente una forma de entender el mundo, hay solamente una forma de entender el cuerpo, ¿no? Como un solo modelo de entender los cuerpos, ¿no? Que es el cuerpo alto, delgado, en el caso de las mujeres, ¿no? De senos, de bustos y de cinturas, ¿no? O sea, hay solamente una forma de entender el cuerpo, como hay solamente una forma de entender el éxito, como hay solamente una forma de entender lo económico y solamente una forma, ¿no? de entender como lo propio, lo correcto, etc. ¿no? Entonces, en esta renuncia permanente y constante, ¿no? a, a uno mismo en gran medida, ¿no? E intentando como encasillarnos, ¿no? y encorsetarnos en un único camino, ¿no? Es donde creo yo, y es aquí donde corremos el riesgo, ¿no? De realmente poder perdernos en este camino, ¿vale? Y decía, ¿no? Que realmente el cansancio no, en este mundo como de exigencias, puede ser algo importante, ¿no? Pero puede ser también algo que no necesariamente sea como tan sumamente
revelador, ¿no? Porque si hacemos cosas significativas, no, no, no se vive como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que comparto como en esta parte en esta primera parte de la diapositiva, ¿no? Como en la sociedad en la que vivimos estamos orillados, ¿no? A un descuido y a una poca educación, ¿no? O más bien a una educación probablemente relativamente sesgada, ¿no? No necesariamente errónea, porque tampoco me gusta usar como este tipo de etiquetas, ¿no? De esto es malo, pero de lo que yo estoy hablando es bueno, ¿no? Y esto que hacen los demás es equivocado, pero esto que estoy haciendo yo es lo correcto y es lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? No, tampoco creo que sea, como antes decía, ¿no? No, tampoco creo que deban de entenderse los problemas así, ¿no? Yo creo que lo que es importante es como buscar el encuentro, el diálogo, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de enriquecer nuestras vidas. No es necesario como que tengamos que abandonar, ¿no? O dejar de, o comenzar, porque siempre hay alguna razón, ¿no? que sostiene lo que sea que hagamos, ¿vale? Entonces, nada, en este como estilo de vida donde hay una muy fuerte y una sobreexigencia, ¿no? Y una única forma de cumplir, ¿no? Para poder recibir eso que todos y todas necesitamos, ¿no? Que es como el éxito y el reconocimiento por parte de los demás, ¿no? Corremos el riesgo de olvidarnos de un autocuidado como más, será la palabra como honesto, ¿no? Como más, sí, yo creo que honesto nos puede checar, ¿no? Porque otra de los como peligros, ¿no? A los que nos enfrentamos cuando hablamos de autocuidado, ¿no? Es lo que comento ahí como individualismo, egocentrismo y falacia del autocuidado, ¿no? Vivimos en una sociedad también, ¿no? Además de todo lo que acabo de decir, en la que se nos exige, ¿no? Y se nos pide tener y tener y tener y acumular y acumular y acumular y acumular, ¿no? En la cual al mismo tiempo se nos está como deseducando a la hora de poder ofrecer, ¿no? O de poder dar más a otras personas, ¿no? Cada vez, ¿no? Y creo que las personas que trabajen como en terapia tal vez les resuene un poco como esta idea, nos cuesta más, ¿no? El poder ofrecer, no sé si amor, ¿no? Probablemente tenga que ver como con la cantidad de exigencia a la que estamos expuestos, ¿no? Cuando tengo que cumplir con toda una serie de estándares, ¿no? Cuando tengo que cumplir con toda una serie de parámetros en gran medida inalcanzables, ¿no? Y nos olvidamos de un cultivo interior, personal, ¿no? Y paralelo a todo esto lo que estoy mencionando, es sumamente difícil, ¿no? Después poder desde ese mismo lugar ofrecerlo a otras personas, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el que sumado a todo esto que estoy mencionando, además, ¿no? A nivel interpersonal, cada vez nos cuesta, aunque no lo parezca, porque tenemos la agenda llena de mensajes, ¿no? y de supuestas amistades y de supuestos contactos, ¿no? Y de supuestos, etcétera, ¿no? Pero vivimos en un mundo en el que cada vez lo interpersonal comienza a fragmentarse, a diluirse, a debilitarse, y probablemente esto tenga que ver con esto mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Parece ser como que me estoy cuidando mi cuerpo, estoy cuidando mi físico, estoy cuidando mi alimentación, sí, haciendo todo lo que el médico me dice, haciendo todo lo que la sociedad me dice, poniéndome todos los productos que en la televisión me venden, estudiando todo lo que me han dicho en mi casa que tenía que estudiar, cobrando todo lo que tengo que cobrar para poder consumir esto y lo otro, ¿no? Pero sin la
sin la sabiduría tal vez, ¿no? O sin el conocimiento de poder ofrecer algo diferente a los demás, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cómo nos encontramos ante una dicotomía bastante inaudita, ¿no? En el sentido de que por un lado hay toda una serie de cúmulo, ¿no? Y de recursos, ¿no? Porque finalmente todo eso que yo hago no dejan de ser recursos, ¿no? Como por un lado consigo y logro alcanzar, ¿no? y cosechar un sinfín de recursos académicos, económicos, ¿no? Y todo esto que acabo de mencionar anteriormente, físicos, etcétera, ¿no? Que aparentemente pareciera que están relacionados con la salud, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos como un gran déficit en lo interpersonal, ¿no? y en lo afectivo y en lo prosocial, ¿no? Y creo que evidentemente, ¿no? El problema podemos ponerlo fuera, como estamos acostumbrados y acostumbradas a hacerlo, ¿no? Como siempre, por esto mismo que estoy mencionando, buscar tanto soluciones como culpables, como respuestas, como formas, vías, medios o lo que sea, ¿no? Fuera. Y evidentemente, claro que fuera hay que mirar, hay que leer, ¿no? Y hay que, ¿por qué no? Como criticar, ¿no? o problematizar, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Problematizar, por así decirlo, un problema afuera, pero que claro que tiene que ver también con el adentro, ¿no? Pero también puedo, sobre todo, ¿no? Revisar qué está sucediendo dentro de uno, ¿no? Y qué áreas y qué dimensiones y de qué forma estoy como cultivando este autocuidado, ¿no? Si lo estoy gestionando a partir de todo lo que yo debo de ser y de todo lo que yo debo de hacer como buena mujer, como buena madre, como o hombre, me da igual, ¿no? O como buena ciudadana, o como buena hija, o como buena, etcétera, 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 ¿no? Que son toda una serie de micro introyectos que tenemos grabados hasta el tuétano y de los cuales son, pues no prácticamente imposible, ¿no? de despojarnos o de trascenderlos, porque tampoco creo que tengamos que despojarnos de nada, pero sí trascender, ¿vale? El olvido evidentemente no es ni necesariamente posible para muchas personas, para muchos casos, ¿no? Ni una opción, ¿no? para otras. Justamente acabo de tener una sesión de terapia, ¿no? Que hablamos de eso mismo, ¿no? de la imposibilidad de olvidar, ¿no? de la imposibilidad como de pasar página, ¿no? No tenemos injerencia, ¿no? En nuestros propios recuerdos, ¿no? Ni la posibilidad de poder borrar, ¿no? Nuestras neuronas así con una goma, como si esas cosas que nos han dicho o que hemos vivido, ¿no? Jamás hubieran pasado. Pero sí tenemos la posibilidad, ¿no? De relacionarnos de una forma diferente con todo eso. Eso sí podemos hacerlo, evidentemente, ¿no? Y no solamente respecto al autocuidado, sino respecto a cualquier tema, ¿no? No tenemos la posibilidad de olvidar, ¿no? Ni de despojarnos, ¿sí? Ni de vaciarnos, como voluntariamente, por así decirlo, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de relacionarnos de una forma diferente con todo eso, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que probablemente el autocuidado ha sido como tal vez medio mal interpretado, ¿no? Y se ha creado una especie como medio de confusión entre autocuidado, individualismo y egocentrismo, ¿no? Y creo, ¿no? que no tiene ningún sentido, ¿no? Todo este tipo, como, o sea, todo este como cúmulo, ¿no? de recursos de lo que hablaba anteriormente, si no tenemos luego posteriormente las habilidades y la posibilidad, ¿no? de poder compartirlo y de poder, ¿no? Ofrecer otros recursos internos
a los demás, ¿no? Y es esta como la falacia del autocuidado, ¿no? Donde realmente no estamos hablando de un autocuidado, estamos hablando de un profundo individualismo y de un profundo como egocentrismo en el cual todos los valores prosociales que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Esta idea de me cuido, pero también para poder cuidar a los demás, también para poder ofrecer a los demás, también para estar bien, ¿no? Para los demás, no tiene cabida, ¿no? Y creo que cuando nos referimos a autocuidado o cuando nos ponemos como a trabajar con personas, ¿no? En el tema del autocuidado, nos encontramos como como con estas dos, y obviamente con muchísimas otras cosas más, ¿no? Nuevamente no quiero como caer en este pensamiento dicotómico y maniqueo de la realidad y rígido, ¿no? Pero nos encontramos como con estos dos grandes polos, e insisto, con con muchos otros matices y muchas otras tonalidades de grises, ¿no? Entre este blanco y negro, ¿no? Pero por un lado con las personas, ¿no? Que han construido esta idea de autocuidado, ¿no? A partir como de una felicidad hedonista, ¿no? Y desde un profundo individualismo y, ¿por qué no?, también materialismo en muchos casos, ¿no? Y por otro lado, personas eh, que consideran que autocuidarse, ¿no? Es un gesto de desconsideración para los demás, ¿no? Y les genera una profunda crisis personal, ¿no? No es que entren en estado de crisis, ¿no? O en estado de pánico ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí les genera como, como un profundo como desestabilidad o inestabilidad, ¿no? La idea de ofrecerse a sí mismos o de, ¿no? De practicar o de cultivar el autocuidado. Y creo que ambos polos, ¿no? Son como, por supuesto, probablemente todos y todas nos encontremos siempre, ¿no? Como danzando entre un polo y otro, ¿no? Pendulando entre un polo y otro, pasando más tiempo, ¿no? En un polo que en otro. Creo que evidentemente, ¿no? Sí, solemos estar como en este ir y venir, y, insisto, cada quien, ¿no? Más o menos en uno de estos lugares, ¿no? Pero creo que algo fundamental cuando trabajamos con autocuidado o con uno mismo o ya sea con otras personas es la culpabilidad que emerge ante esta posibilidad, ¿no? Como si el hecho de cuidar de mí misma, ¿no? Fuera quitárselo a los demás, como si cuidar de mí fuera robarle o quitarle el cuidado, ¿no? Que yo le debería de ofrecer a mis hijos, ¿no? Entonces, vemos como en esta triangulación, ¿no? Entre exigencias, culpabilidad, ¿no? Individualismo y, ¿no? Eh, bastante difícil de transitar, ¿no? Porque evidentemente es difícil, ¿no? Sobre todo hacerlo con uno mismo o con una misma, ¿no? Cuando trabajamos con otras personas, pues reconocer estos patrones, ¿no? Y estas ideas respecto respecto a una misma, a uno mismo, ¿no? O a los demás o lo que sea, es relativamente sencillo, pero cuando lo hacemos con nosotros mismos o con nosotras mismas, ¿no? Siempre va a haber una voz interna, ¿no? Que nos esté como, pero no te des demasiado, pero cuidado, o cuidado, que te mereces mucho más de lo que te estás dando, ¿no? Estás ofreciendo demasiado, ¿no? Ya sea que estemos en un polo o en otro, ¿no? Estás ofreciendo mucho más de lo que realmente estás recibiendo. ¿Estás considerando cuánto te están dando a ti? ¿Estás dando, no? Porque yo creo que en realidad lo que las demás personas están ofreciendo no es todo lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Como en esta idea que mencionaba anteriormente, ¿no? De individualismo y de egocentrismo, donde hay una fortísima importancia al propio yo, ¿no? El yo por encima de todos y todas las demás cosas, ¿no? El yo siempre como una especie de entidad o de identidad, ¿no?
mucho más importante, ¿no? Y donde lo de uno mismo, ¿no? Se ve como mucho más grande y mucho más grave. ¿No? Y claro, todos tenemos un poco como este sesgo, evidentemente, ¿no? Dado que vivimos las cuestiones en primera persona, ¿no? Pero es importante alertar de ello, ¿vale? Y mencionaba, ¿no? Que vivir como en esta sociedad, en este mundo, ¿no? En este run run, ¿no? De responsabilidades, de exigencias, ¿no? Etcétera, donde, insisto, además, he hablado de la idealización, pero se entiende, ¿no? Que hay una idea idealizada del mundo, ¿no? En el que si obtenemos esto, si hacemos esto otro, si transmitimos esta imagen, pues evidentemente la experiencia va a ser de felicidad, ¿no? La experiencia interna va a ser de felicidad, ¿no? Pero pareciera como que siempre hay algo más, ¿no? Hay algo más que lograr, hay algo más que, ¿no? que conseguir y que obtener. Y no nos damos cuenta, ¿no? de que realmente eso no es más que una imagen idealizada de la adultez, de la crianza, del trabajo, etc. ¿no? Y lo que sucede internamente es una profunda explotación de uno mismo, ¿no? Pues de este mismo autocuidado, ¿vale? Entonces, eventualmente, como en ese tipo de vidas que no es más que, que también la mía misma, ¿no? ¿No? La de una misma, ¿no? Termina habiendo un tipo u otro de colapso, ¿no? Y ahí pongo experiencias de sufrimiento, ¿no? De burnout para personas que trabajan en el cuidado de otros y otras, ¿no? O una especie de trauma indirecto, o de estrés secundario, o de insatisfacción, en fin, cada persona en función, evidentemente, como de las decisiones, ¿no? que haya tomado y del propio estilo de vida previo que haya tomado, va a terminar colapsando de una forma u otra, ¿no? Va a tener o micro colapsos o micro no sé qué, o experiencias un poco como más evidentes, ¿no? de insatisfacción, ¿no? y de sufrimiento. Y esto realmente, ¿no? Estas experiencias como de sufrimiento, de trauma indirecto, ¿no? o de estrés secundario, trauma indirecto, burnout, estrés secundario, son como terminologías para describir experiencias que muchos profesionales de la salud experimentan, ¿no? a la hora de estar cuidando o trabajando con otras personas que se enfrentan también a situaciones difíciles, ¿no? Y que ahora sí, ¿no? Terminan como en una especie de confluencia, ¿no? Entre la experiencia del otro y la de uno mismo o una misma, ¿no? Y decía, ¿no? que estas experiencias como de insatisfacción, de sufrimiento, de burnout, en fin, ahí solamente enumero algunas, ¿no? son realmente grandes oportunidades, ¿no? porque son las únicas habitualmente, ¿no? y en términos generales hablando, ¿no? son las únicas que nos ofrecen la posibilidad de buscar otras alternativas, ¿no? Es solamente el sufrimiento, o es en gran medida el sufrimiento, el que nos invita a buscar otras alternativas, otras formas de vida, otros caminos, ¿no? y a formularnos diferentes preguntas para obtener, ¿no? nuevas respuestas. Entonces, es, es ahí, ¿no? O sea, cuando experimentamos esta insatisfacción, ¿no? O antes hablaba de cansancio, bueno, también puede ser cansancio, ¿no? Insisto, no es que necesariamente el cansancio no sea algo que atender, por supuesto que lo es, ¿no? Pero que no es como lo único, ¿no? Está como un poco romantizada esta idea de cansancio, es el cansancio, ¿vale? Pero cuando experimentamos, ¿no? esto que mencionaba como esta insatisfacción o este estrés secundario o este sufrimiento, lejos de evitarlos y de volver a meternos en todo este bucle de que he estado hablando anteriormente, ¿no? pues es que entonces tengo que ser mejor en esto, tengo que consumir más de esto otro, o tengo que, ¿no? o tengo que buscar fuera, 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 ¿no? Son grandes oportunidades, ¿no? grandes mensajeros, ¿no?
que vienen a alertarnos, ¿no?, de que existe la posibilidad de hacer algo diferente, ¿no?, y de que hay algo que se está quejando, ¿no?, en nosotros mismos. Y cuando digo algo que se está quejando, entenderme, no es que sea un único elemento, ¿no?, tampoco las cosas nunca vienen separadas o aisladas, ¿no?, o son... no, o sea, no quiero tener como una mirada, insisto, una vez más, como parcializada, ¿no?, de la experiencia. Y como menciono aquí al final de la diapositiva, ¿no?, cuando miramos adentro, ¿no?, existen, bueno, emerge toda esta posibilidad de autoconocimiento, ¿no?, y de autoconciencia que está vinculada con el autocuidado, ¿no? Y decía anteriormente, ¿no?, que cuando nos ponemos como cuando nos disponemos al propio autocuidado, ¿sí?, Eh, puede ser complicado porque podemos llegar a topar, ¿no?, con creencias, ¿no?, respecto a que cuidar de nosotros es malo, ¿no?, o, o que son actos como egoístas, ¿no?, o que sí. Y también podemos como también puede pasar, ¿no?, que cuando digamos, ok, voy a como a cuidar de mí misma, ¿no?, entiendo que hay algo que está como avisándome, ¿no?, de cierta insatisfacción o de cierta como, en fin, de este colapso del que hablaba anteriormente. Pero lo que también nos puede llegar a pasar es que no sabemos, ¿no?, como por dónde empezar o cuáles son como las dimensiones que abarcan ese autocuidado, ¿no? Y por eso hablar de autocuidado es también hablar de autoconciencia. No podemos hablar de autocuidado si no es hablar de autoconciencia. Y si solamente hablamos de autocuidado sin hablar de autoconciencia, perdón que lo repita tanto, entonces finalmente estamos haciendo una vez más lo mismo, ¿no?, de lo que antes estaba yo hablando, como buscando respuestas fuera, ¿no?, y siguiendo formando parte como de una misma maquinaria, ¿no?, y de un mismo modelo que lejos de descomprimir, ¿no?, lo que hace es comprimir. Y eso lo he visto, ¿no?, como en muchos textos de divulgación o en páginas web, ¿no?, como autocuidar a veces implica llenarnos aún más la agenda, ¿no?, de cosas. Y claro, si bien implica hacer ciertos espacios, ¿no?, por supuesto, ¿no?, si bien implica hacer ciertos espacios, eh, creo que es importante también saber que no necesariamente autocuidarse implica ningún recurso económico y en ocasiones tampoco necesariamente implica ningún recurso de tiempo, ¿vale? Y esto es algo como que a mí me parece fundamental también, ¿no? Llevar el autocuidado, o sea, tener una mirada del autocuidado donde si bien puedan ser algún tipo como de actividades, ¿no?, como lo que hablamos en mindfulness, ¿no?, cuando hablamos de mindfulness, que hablamos de prácticas formales y prácticas informales, ¿no?, y las prácticas formales del mindfulness son las que hacemos por largos periodos de tiempo y en las que nos disponemos, ¿no?, a practicar conciencia plena siguiendo una misma instrucción o una misma pauta, ¿no?, donde nos retiramos generalmente del resto de actividades, ¿vale? Y claro que algunas formas de autocuidado van a implicar como esta práctica formal, ¿no? Me voy a hacer deporte, me voy a hacer ejercicio, me voy a, ¿no? Pero también autocuidarse puede ser, como lo que mindfulness hablamos, una práctica informal, ¿vale? Y ¿a qué me refiero con esta práctica informal? Eh, em, en el caso del mindfulness sería como el mindfulness que practicamos
al interior, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, ¿no?, y que practicamos, ¿no?, junto con nuestras actividades rutinarias, ¿vale? Y a eso me refiero también con el autocuidado como informal, ¿no?, que es una palabra evidentemente que, nada, que no existe como tal, ¿no? Simplemente integro junto con la terminología del mindfulness, ¿no? Es fundamental entender también que el autocuidado no necesariamente requiere de un tiempo extra, ¿vale? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque realmente con todas las exigencias con las que vivimos, que muchas de ellas no necesariamente, ¿no?, a muchas de ellas no necesariamente podemos renunciar, ¿no?, en tanto ya estemos inmiscuidos en un proyecto familiar y laboral, ¿no?, y comunitario tal vez, ¿no? Es difícil, ¿no?, de pronto como renunciar a muchas de esas obligaciones y responsabilidades, ¿no?, que tenemos, insisto, sobre todo en las que en muchas de ellas otras personas dependen de nosotros, ¿no? Y es ahí donde debemos como practicar este autocuidado informal, ¿no? Este autocuidado o este autoconocimiento, ¿no?, autoinvestigación o autoindagación que no necesariamente requiere de un tiempo o de un espacio especial y diferente al que sea en el que estemos inmiscuidos, ¿vale? Pero como siempre hablamos, para que haya un autocuidado informal, ¿no?, para que haya un autocuidado como cotidiano y junto con, ¿no?, el resto de actividades que yo estoy como desempeñando y de roles que estoy como, ¿no?, realizando, debe de haber también, ¿no?, un autocuidado formal, ¿vale? Y es este autocuidado formal el que nos va a confrontar con todas esas creencias, ¿no?, que tenemos, que nos dificultan, ¿no?, no así como que nos impiden, ¿no?, sí que nos dificultan, ¿no?, run, 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 que están ahí permanentemente diciendo, sí, cuidado, ¿no?, estás quitándoselo por demás a otras personas, ¿no?, o en fin, ¿no? Como decía, es este autocuidado formal, ¿no?, el que nos va a confrontar con todas estas creencias, ¿vale? Entonces, como bueno, es lo que tengo en esta diapositiva, ¿no?, como autocuidado va de la mano con autoconciencia y que no hay un autocuidado si no hay una autoconciencia, ¿no? Y a partir de esta autoconciencia, ¿no?, voy a encontrar una regulación, ¿no?, y mayor. Vamos a ver, cuando yo practico como esta autoconciencia, ¿no?, cuando yo podemos practicar la autoconciencia de múltiples formas, ¿no? Obviamente nosotros siempre hablamos de mindfulness, ¿no?, porque es una de las cosas que en el instituto, en las que en el instituto trabajamos, ¿no? Pero no es la única forma de explorar o desarrollar la autoconciencia. También la escritura, por ejemplo, ¿no?, es una extraordinaria herramienta de desarrollar autoconciencia, ¿no? Y tanto mindfulness, por ejemplo, como escritura han demostrado una serie de beneficios en uno mismo, como por ejemplo la regulación de la atención, ¿no? Cuando yo practico mindfulness o cuando yo practico esta autoconciencia, tengo la capacidad de centrarme en una sola cosa y de dejar fuera una serie como de distractores que generalmente son los que, ¿no?, con los que permanentemente nos estamos distrayendo, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y que dificultan que profundicemos y que investiguemos en una sola cuestión, ¿no? Y cuando estamos a mil cosas, estamos en multitasking, ¿no?, ya sea externamente haciendo o internamente pensando y elucubrando y rumiando todo inimaginable, ¿no? A duras penas vamos a poder como adentrarnos en nada, ¿no? Entonces decía que mindfulness, escritura, ¿no?, y algunas otras como herramientas que sirven para la autoconciencia, decía que se relacionan
con un incremento en la regulación de la atención, ¿no? Esto mismo que decía. Y hay también, además, ¿no? Hablando como de autorregulación, ¿no? Y también, ¿no? La práctica sostenida de autoconciencia o de mindfulness, ¿no? Incrementa, incrementa o beneficia, ¿no? La sensibilidad corporal y emocional, ¿no? de uno mismo o de una misma. ¿A qué me refiero? ¿No? Hablamos de regulación y de conciencia corporal, ¿no? Y de regulación emocional, ¿no? Son también como dos términos y dos grandes conceptos, ¿no? Que también están como muy de moda y que evidentemente van a ser la puerta al autocuidado, ¿no? Y es ahí de donde se desprende todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Por conciencia corporal me refiero a la capacidad que tenemos de discernir cuáles son las sensaciones más vastas y más sutiles internamente. Y pueden ser desde las necesidades como más biológicas o más, ¿no? corrientes que todos y todas compartimos como humanos. En realidad todos y todas las compartimos como humanos, no hay tantas diferencias entre unos y otros, aunque nos empeñemos en pensar de que somos realmente diferentes. Realmente diferentes somos como como de coraza para afuera, ¿no? En fin, de esas apariencias para afuera, pero que realmente, internamente, ¿no? en lo inefable, en lo sutil, somos todos mucho más semejantes de lo que realmente nos creemos, ¿no? Y entonces hablaba de que la conciencia corporal es esta sensibilidad para reconocer, ¿no? internamente cambios que experimentamos a nivel corporal o que experimentamos en nuestro cuerpo y que pueden ser cambios o experiencias o sensaciones que tengan que ver con los sentidos, ¿no? El gusto, el oído, el olfato, etcétera, ¿no? A cuestiones más relacionadas con el hambre, el sueño, ¿no? A otras que ya nos conectan con la regulación emocional y que tienen que ver, ¿no? A partir de la combinación de algunas sensaciones que son lo que llamamos emociones. ¿Vale? Entonces, a partir, insisto, para ir como recapitulando y recogiendo toda esta información de la que estoy hablando, ¿no? A partir de la práctica como de autoconciencia, ¿no? Hay cambios significativos en la regulación de la atención, en la regulación de la conciencia corporal y en la regulación emocional. ¿Vale? Una relación diferente con lo que estoy experimentando, una capacidad de aceptación diferente de lo que estoy experimentando y una capacidad de respuesta diferente frente a lo que estoy experimentando. ¿Vale? Y en esta autoconciencia y en este ir hacia adentro, ¿no? Lejos de tomarme una aspirina o de ponerme una pomada cuando tengo un dolor muscular, ¿no? Lejos de hacer esas cosas como de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, ¿vale? Es donde yo voy a encontrar qué voy a necesitar, ¿vale? Para cuidarme, ¿sí? Y hablaba de dos formas de autocuidado. El autocuidado formal, ¿no? Donde yo me dedico expresamente un tiempo, un espacio, una actividad, ¿no? O una no actividad, o entenderme que no hacer nada, ¿no? También es una forma de cuidarse, por supuesto, ¿no? Pareciera que que perdemos el tiempo, ¿no? Y que somos vagos e inútiles cada vez que nos disponemos a no hacer nada, cuando es algo fundamental, ¿no? Es fundamental. Decía, ¿no? Perdón, hablaba como de estas dos formas de autocuidado, ¿no? El autocuidado como formal, donde, insisto, me dispongo, ¿no? a ofrecer, ¿no? A realizar, ¿no? A tomar algo que necesito en función, ¿no? De estas necesidades detectadas o reconocidas, de estos dolores, sufrimientos, ¿no? De lo que hablaba anteriormente, ¿vale? Y este otro autocuidado informal que no requiere ni de un espacio ni de un tiempo diferente en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Y evidentemente ambas
formas de autocuidado son necesarias, ¿sí? A veces aprendemos a cuidarnos de una forma como formal a partir de este autocuidado informal y a veces, ¿no?, al contrario, ¿no? Pero en cualquier caso son fundamentales, ¿vale? Y sobre todo saber, ¿no?, que con pocas cuotas de tiempo y de espacio, ¿no?, son suficientes para cuidarnos. Cuando tenemos muchas responsabilidades de las que anteriormente decía que no podemos despojarnos y que forman parte, pues, del proyecto de vida que hemos decidido construir o que han decidido construir por nosotros, o quién sabe qué, ¿no?, donde termina la responsabilidad de uno y empieza la del otro o la de la sociedad, ¿no? Pero cuando no podemos despojarnos de todas esas responsabilidades, saber, ¿no?, que puedo autocuidarme de una forma en la que no se me exija, una vez más, tiempo, ¿no?, y un espacio diferente, puede ser de gran ayuda y puede ser un gran alivio, ¿no? Y además, hago una particularidad, ¿no?, de este autocuidado al que me estoy refiriendo y al que estoy hablando, ¿no?, y al que estoy haciendo referencia una y otra vez, y que tiene que ver con el autoconocimiento y la autoconciencia, ¿no?, que podemos desarrollar a partir de la práctica de mindfulness o de la escritura o de otras formas más, ¿no? Una particularidad, ¿no?, como un sello distintivo, por así decirlo, ¿no?, es que beneficia a los demás, ¿vale? Es que es algo que redunda también en los demás, ¿sí? De forma directa o de forma indirecta. De forma directa me refiero a cuando directamente, ¿no?, esto, por ejemplo, estoy practicando autocuidado, ¿no?, con mis hijos, o con mis hijos, mis hijas, mi pareja o lo que sea, ¿no? Y estoy teniendo una mayor autoconciencia, ¿no?, y una mayor autorregulación de lo que sea que estoy experimentando, ¿no?, en el momento presente, etc., junto con una actividad que estoy realizando con mi pareja, ¿no?, lo cual le incluye y le beneficia, ¿sí?, o con un paciente, o con un enfermo terminal, en caso de hospitales, personas que trabajen, ¿no?, con acompañamiento a enfermos terminales, o en fin, ¿no?, en cualquier profesión, por supuesto, ¿no? ¿No? Decía que beneficia, ¿no?, a otras personas, ya sea porque los incluye de una forma como directa, ¿no?, o indirecta, en el sentido de que a partir de este autocuidado, ¿no?, es que yo dispongo de más recursos para poder estar mejor con los demás, ¿no?, y para poder estar más concentrada cuando me relaciono con los demás, de poder estar como más motivada e interesada, ¿no? Porque hablaba, ¿no?, en la diapositiva anterior, como de sufrimiento, burnout, estrés secundario, insatisfacción, bla, 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 ¿no? Y todas estas formas que tenemos de experimentar, ¿no?, estos colapsos, ¿no?, de los que hablaba anteriormente, en función del descuido en el que muchas veces nos vemos inmiscuidos, ¿no? Y no me he metido a hablar como en detalles, ¿no?, pero evidentemente cuando experimentamos sufrimiento o insatisfacción o burnout, ¿no?, todo esto tiene una serie de medidores internos y externos, ¿no?, que tienen que ver con la falta de concentración, el desánimo, la falta de interés, ¿no?, de implicación en el trabajo, en las tareas, en la pareja, en la familia, mayor irritabilidad, ¿no?, como una menor democracia, por así decirlo, a la hora de resolver problemas, de encontrar soluciones, ¿no? Somos más autoritarios, somos más reactivos, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que esto repercute, ¿no?, por supuesto, en uno y en los demás, ¿no? No hay, como siempre digo, no hay tal separación, ¿no? Vivimos en una relación estrecha, permanente y constante entre uno, lo que uno y una experimenta dentro, ¿no?, y el afuera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, algunas de las dimensiones, ¿no? Y decía que
a veces, como lo que explicaba, ¿no? Que cuando nos disponemos muchas veces, como cuando hay como esta intención de autocuidado, a veces sucede, ¿no? Que por un lado nos topamos con la culpa y todo esto que mencionaba, ¿no? Pero que también muchas veces nos topamos como con el desconocimiento, ¿no? Estamos tan sumamente alejados, hemos vivido como tan alejados, ¿no? De nuestra propia experiencia corporal, ¿no? Que cuando tenemos que cuidarnos, ¿no? o autocuidarnos, nos genera un profundo temor y terror, ¿no? Y desconocimiento, ¿no? Y hay algunas áreas, ¿no? Y estas simplemente son algunas, ¿no? De las que algunos autores hablan, como son la salud, la actividad física, la nutrición, ¿no? La espiritualidad, el manejo del estrés, las relaciones interpersonales, ¿no? A mí me gusta, aquí hablo de más, ¿no? Este autor menciona más, pero a mí me gusta generalmente, y así lo trabajo como con algunos pacientes, ¿no? Hacer una estrella, ¿no? Eh, y son 5 dimensiones, ¿no? En la estrella, ¿no? En las patitas de la estrella, ¿no? Sería la espiritualidad y el cuidado físico. En las otras 2 ramitas o bracitos de la estrella serían como el cuidado afectivo, ¿no? El cuidado como emocional, que tiene que ver como con toda esa regulación de las emociones y demás, y las relaciones interpersonales. Y en el último piquito, que sería como la cabecita de la estrella, eh, todo lo que tiene que ver como con el cuidado intelectual, académico, profesional, etc., ¿no? Es un modelo más, ¿no? de dimensiones de autocuidado, ¿vale? Hay muchos, ¿no? Y que son simplemente mapas, ¿no? O guías para poder conducir, ¿no? O conducirnos hacia una mayor autoexploración y autoconocimiento, ¿vale? Eh, Así que, bueno, esto respecto a, me quedo así pensando en si hay alguna cosa que me olvide, ¿no? Porque, insisto, es hablar de un tema como muy amplio, ¿no? He estado mencionando, ¿no? De forma como indirecta acerca de mindfulness, decía que una forma de favorecer el autocuidado, ¿no? Este autocuidado que viene de la mano del autoconocimiento, ¿no? Que de lo contrario, el autocuidado sin el autoconocimiento puede convertirse en una autoexplotación, ¿no? De la que mencionaba al inicio, ¿no? De consumo de recursos, ¿no? De encorsetarnos en un único modelo, ¿no? Y del logro de éxito, ¿no? De alcance de valores estéticos meramente, etc., ¿no? Y para quien no tenga como, no esté muy familiarizado o muy familiarizada con qué es mindfulness, yo que llevo ya como algunos años, ¿no? Como estudiando y trabajando y practicando mindfulness, cada vez que me pongo a practicarlo descubro algo nuevo y cada vez que intento hablar de mindfulness lo hago desde un lugar diferente y es evidente, ¿no? Es algo que está vivo y que tiene que ver, por supuesto, con la propia experiencia personal, ¿no? Citar autores pues es maravilloso y por supuesto es importante volver ¿no? beber como de las fuentes ¿no? De donde emana todo esto, ¿no? Y de los precursores, por supuesto, ¿no? Pero eh, eh, cuando se pasa por la propia experiencia todo eso se vuelve como mucho más, se puede saborear, ¿no? De una forma diferente. Pero bueno, mindfulness, ¿no? Es la conciencia que emerge de prestar atención al momento presente, ¿no? Con algunas actitudes que en ocasiones hablan de 3 o en otras ocasiones se hablan de 7, en otras ocasiones se hablan de muchas otras más, ¿no? Pero sería la conciencia que surge de prestar al momento, de prestar atención, perdón, a la experiencia del momento presente sin juzgar, ¿no? Y de forma deliberada con apertura, ¿no? Algo que parece como muy sencillo de decir, pero que en la práctica se vuelve algo sumamente complicado, ¿no? Y sumamente confuso, ¿no? Entonces, disponer de guías y disponer como de instrucciones, ¿no?
y en ocasiones, ¿por qué no?, como de maestros o de colegas o de grupos, ¿no?, con quienes poder encontrar, ¿no?, a veces como cierta guía se vuelve necesario, ¿no?, porque de lo contrario podríamos poner también, ¿no?, corremos el riesgo también de poner el mindfulness, ¿no?, al servicio de esa autoexplotación de la que mencionaba anteriormente, ¿no? Y que bueno, que a todos y todas nos puede pasar en algún momento y nos pasa, de hecho, ¿no? Y que también es parte del camino personal, el camino propio y del conocimiento y del descubrimiento, ¿no? Entonces, a partir del desarrollo de esa conciencia, de la experiencia del momento presente, en donde observamos pensamientos, ¿no?, donde observamos sensaciones, emociones e impulsos, ¿no?, es que puedo, por un lado, reconocer patrones automáticos, ¿no?, y automatismos, y al mismo tiempo puedo defusionarme, lo que mencionamos en Mindfulness como la defusión, ¿no?, tomar como cierta distancia de todo eso y no confundir el pensamiento con la realidad, ¿no?, y de hacer lo que sea necesario, fundamental, ¿no?, o coherente con uno mismo y con una misma, ¿no? Y esto es, bueno, obviamente, pues todo un camino de autodescubrimiento, ¿no?, y de autoconocimiento, ¿vale? Además, cuando practicamos mindfulness, ¿no?, podemos de una forma indirecta o genuina y natural ir desarrollando la autocompasión, ¿no?, que es como una actitud, ¿no?, frente a la cual nos podemos como disponer hacia nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no?, que tiene que ver con el autocuidado y con la amabilidad, ¿no? Y también comenzamos a desarrollar a partir de la práctica del mindfulness, ¿no?, por toda esta revelación que vamos encontrando de nosotros mismos, ¿no?, y por toda esta comprensión profunda de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no?, también se va desarrollando de una forma natural y genuina, ¿no?, la compasión por los demás. Por eso decía que el autocuidado, ¿no?, que un autocuidado profundo, honesto y genuino siempre va a ir encaminado o encaminada también, ¿no?, al cuidado de los demás, ¿sí? Por esto mismo que estoy explicando, ¿no? Y bueno, por esto mismo y por muchas otras cosas más, ¿no?, que tal vez exceden un poco como el objetivo de este encuentro, ¿no?, pero que tienen que ver con la acción justa y o con la acción compasiva, ¿no?, o con el mindfulness interpersonal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como desplazarnos un poco más, ¿no? Pero en cualquier caso, algo que sí me gustaría como que quedara registrado, ¿no?, y que quedara como grabado. Y es algo que también se comparte en la psicología del deporte, ¿no? Que es como, boom, saltar pareciera, ¿no?, que es como saltar a otro tema porque realmente también está aquí, ¿no? Que cuidarnos, ¿no? Descansar, en este caso, por ejemplo, haciendo referencia a la psicología del deporte, ¿no? Cuidarnos o descansar también forma parte del entrenamiento, ¿no? También forma parte como de ese mismo rendimiento. Entonces, autocuidarnos también forma parte del cuidado de los demás, ¿no? ¿Vale? Lo digo para todas aquellas personas que me estéis escuchando, que me estén escuchando, que no quieran dejar de cuidar a los demás, ¿no?, o que no quieran enfrentarse a esa culpabilidad, ¿no?, de tener o de creer, ¿no?, descuidar a los demás, ¿no? Y lo digo de broma porque eventualmente nos vamos a enfrentar a la culpa, y es precisamente en la culpa, como hablaba anteriormente, ¿no?, es precisamente en ese sufrimiento donde, ¿no?, atravesándolo sucede el cambio. Si evitamos la culpa, vamos a volver a lo mismo. Si evitamos el sufrimiento, vamos a volver a lo mismo, ¿no? Hay dos caminos realmente cuando hablamos de todo esto: el enfrentar, ¿no?, o el atravesar, o el ir hacia, ¿no?, o el evitar, ¿no?, toda la evitación experiencial de la que hablamos aquí en Mindfulness también, ¿vale?, en los estudios de Mindfulness, ¿no? Y son buenos indicadores, ¿no? Cuando me enfrento a la culpa, cuando me enfrento a todo esto, son buenos indicadores, ¿no? Y saber, ¿no?, cuando hablaba de la exposición a los pensamientos, saber que
que no necesariamente lo que pensamos es la realidad, ¿no? O sea, yo puedo pensar que estoy abandonando a mis hijos, pero no necesariamente les estoy abandonando, es lo que pienso, ¿no? Pero no necesariamente es, ¿no? No necesariamente va a pasar, ¿no? Ah, es que si me cuido les voy a abandonar. No necesariamente va a pasar, lo que estás haciendo es enfrentar, ¿no? Atravesar la culpa, pero lo que piensas no es necesariamente sí, ¿no? Y bien, ya para ir terminando, ¿no? Algunas pautas para aquellas personas que faciliten grupos, ¿no? Que estén interesados o interesadas en facilitar grupos, ¿no? Pues recoger un poco todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, esto mismo que acabo de decir, ¿no? Que es fundamental que el cuidador, ¿no? Tenga hábitos y pautas de autocuidado, de lo contrario va a haber pues toda una profunda incongruencia, ¿no? Y desde la incongruencia no vamos a hacer más que hacer lo que decíamos al principio, ¿no? Como reforzar una idea, ¿no? de deber ser, deber de hacer, ¿no? El autocuidado, como comentaba, pasa por muchas dimensiones, ¿no? Y es fundamental cuidar de todas. No podemos cuidar al 100 de todas, muchísimo menos, pero sí es importante cuidar de todas, ¿no? Es importante cuidar de la dimensión espiritual y cuidar de la dimensión física, ¿no? Como dos grandes fortalezas, ¿no? Y cuando digo lo físico no me refiero a sustituir Actimels por Danone Light, no va por ahí necesariamente, ¿no? Cada quien sabe y encuentra su forma y su propio cuidado físico, ¿no? De formas diferentes a través de la alimentación, de movimientos, en fin, ¿no? Entenderme, hay todo un abanico súper amplio para el cuidado del físico, ¿no? Para el cuidado físico. Decía, ¿no? que el autocuidado es multidimensional, que implica el cuidado espiritual, ¿no? No necesariamente tampoco hago referencia a ninguna religión, ni muchísimo menos, ¿no? El físico, ¿no? También el social, el afectivo, y por último, hablando de este modelo de la estrellita, ¿no? Que a mí me gusta, que es recurrente y sencillo, ¿no? Y por último, el racional y el intelectual, ¿no? Y encontrar un equilibrio en esto, ¿vale? Forma parte también de ese cuidado, ¿no? Equilibrado, ¿vale? Y por supuesto, ¿no? Cuando trabajamos con grupos, ¿no? Una forma también de cuidar a las personas, ¿no? Es creando un encuadre profesional de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la confidencialidad, ¿no? Y algunas otras pautas, ¿no? La confidencialidad extrema, el nunca hablar fuera de los grupos de lo que sea que se haya mencionado, ¿no? A veces en los descansos se quieren recoger temas de conversación, ¿no? Y eso puede ser puede vulnerar mucho, ¿no? A las personas. Bueno, pues espero que os haya servido a las personas que estáis aquí presentes, a aquellas personas que me escucharéis también en algún otro momento, ¿no? En este vídeo. Ha sido un gusto el poder hablar, ¿no? De un tema como mencionaba, ¿no? tan vasto y tan rico y tan profundo, ¿no? Como es el autocuidado y el autoconocimiento, ¿no? Y cómo se engarza esto con las prácticas de mindfulness.